este lugar, en este espacio virtual, en el cual Dios y pues a través también del pastor Alonso Zúñiga y la Fundación Maná para el Planeta, pues estamos transmitiendo pues los viernes a las 7:30 y damos una enseñanza y oramos y compartimos y tenemos también la oportunidad de que las personas pues intervengan acá, pues este espacio es creado para cada uno de ustedes y para ustedes, así que feliz de verlos nuevamente por acá, Alba Iris, Andrés Londoño, Ángel, Beatriz, Diana, Gloria, John Mario, José Baena, María Noemí, Martica, Nicolás Chaverra, qué bendición tenerlos a todos, Paola, Rocío, Silvia, Joana García, qué felicidad saber de que Dios nos permite estos espacios y que nos permite la vida y que nos permite ese deseo de encontrarnos. Alonso, buenas noches, ¿cómo estás? Bien bendecido aquí, teníamos un ratico aquí cantando esos coritos celestiales que ya no cantan en las iglesias, esos coritos pentecostales tan bonitos que nos enamoraron del Señor en aquella época, pero bueno, ya estamos otra vez aquí, listos para recibir esa palabra que ha estado en aceite toda la semana, ¿verdad, Claudia? Ay, Señor Jesucristo. Bueno, es Dios el que coloca en nuestros corazones la palabra que nos dirigimos a ustedes y bueno, esperamos que hoy el Espíritu Santo eh, nos dé fluidez y nos dé esa unción y que tengan sus corazones preparados para que escuchen la palabra y esa palabra de fruto y crezca y hayan unos... ¿qué les podría decir yo? Que hayan muchas alegrías, muchas bendiciones. Ese es el fruto que trae la palabra cuando empieza a crecer en nuestro corazón. Entonces sí, confiamos y nos colocamos delante de Él para que sea Él el que tenga el control y pues no vayamos a dañar, sino que vayamos a edificar, a construirnos para que sea Él glorificándose en medio de nosotros. Entonces, no, pues iniciamos, son las 7:30, ya hay suficiente personas conectadas, respetando pues como el horario y respetando las personas que puntualmente se conectaron, vamos a iniciar. Entonces, Alonso, me ayudas con una oración y luego iniciamos con la enseñanza. Claro que sí, nos ponemos en posición de oración y decimos, Padre amado que estás en los cielos, queremos darte gracias por un día especial, un día bonito que nos has regalado hoy. Ha sido un día maravilloso este cierre de semana, viernes, Señor. Muchas gracias porque no ha faltado palabra, no ha faltado el acompañamiento del preciosísimo Espíritu Santo de Dios para guiarnos y conducirnos a hacer las cosas de la manera correcta. Dios eterno, este espacio de tiempo que hemos acordado con la familia de la fe es para honrarte y bendecirte, exaltar tu precioso nombre y reconocer tu grandeza, tu señorío, la autoridad. Señor, gracias Dios porque determinamos a encontrarnos todos los viernes aquí en este lugar, cada uno en su casa, Señor, donde la unción, la presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios está para guiarnos a mejor destino. Señor, gracias. En esta hora ponemos en tus manos la vida de Claudia Betancourt, Señor, para que la palabra tuya pueda fluir a través de ella. Señor, utilízala como instrumento santo, Padre Celestial, para que nosotros podamos recibir ese consejo tuyo, esa voz tuya que hemos estado esperando durante toda la semana, Señor. Gracias, Dios eterno. Abrimos el corazón para escuchar la palabra, pero tomamos nota para ponerla en práctica, porque no queremos ser únicamente personas que escuchamos la palabra y la olvidamos. No queremos ser olvidadizos. Señor, gracias, Dios eterno, por la vida de Claudia Betancourt, de su hijito, Señor, y de cada uno de mis hermanos que están conectados a esta hora desde diferentes regiones. Señor, gracias, Dios, abrázanos en esta hora porque la verdad necesitamos con mucha urgencia oír tu voz. Padre, gracias, cedemos el paso entonces a Claudia Betancourt para que nos bendiga, recordando que la conferencia será grabada y en pocos minutos será subida a la plataforma YouTube. Con mucho gusto lo estaremos enviando a cada una de sus direcciones. Adelante, por favor. Gracias, Pastor Alonso. Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente, agradeciendo pues este espacio virtual en el cual a través de la Fundación Maná para el Planeta pues podemos estar transmitiendo. La enseñanza de hoy la voy a estar titulando La intervención divina que me rescató y voy a
como introducción voy a contarles un encuentro con alguien que tuve esta semana y fue algo muy de mucha bendición. Resulta que me encontré con una señora, me senté a conversar con ella y ella de un momento a otro empezó a decirme que se había desatado una tormenta en su vida que despertó muchos sentimientos. Y ella me decía que había experimentado mucha inseguridad frente a algo que le habían diagnosticado, pero sin decirme pues nada. Ella expresaba que la incertidumbre se apoderó de su ser y la ansiedad y el nerviosismo era lo más extremo que había vivido. La señora le habían diagnosticado cáncer de colon, cáncer de seno y además de estar perdiendo la visión a punto de quedar ciega, era lo que le decían los médicos. Esta situación hizo evocar muchas emociones de humildad y respeto frente a Dios por lo frágil que era la vida, me decía ella. Y ella dice que empezó a clamar, a rogar por su vida, a implorar sanidad. Y hoy, en los lugares donde ella va, con las personas que ella se encuentra o frecuenta, empieza a narrar su historia como testimonio del poder infinito de Dios. Y hoy ella es completamente sana. Ella dice que conoció al Señor Jesucristo en una tormenta y que Él la sanó y le dio salvación y vida eterna. Ese es como el discurso que ella empieza a dar cuando se sienta a conversar con una persona. Yo la observaba mientras ella hablaba y yo la notaba a ella una mujer muy libre, sana y con todo el deseo de hablar de su Salvador, sanador y libertador. Ella estaba súper enamorada y le brillaban los ojos. Y ella siempre me hacía énfasis en que lo único y lo más real que había en este mundo era el Señor Jesucristo. Les cuento que a mí este testimonio me impactó mucho, 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 porque cuando yo la escuché hablar, su forma de expresarse del Señor Jesucristo era de una entrega absoluta, sin temor y con toda la confianza de hablar de las maravillas que ella había vivido y en medio de ese sufrimiento, y le brillaban los ojos, como le decía, ella le alababa y entonces saco yo una conclusión y decía, bueno, este fue el resultado de la intervención divina que hizo Jesucristo en su vida, ese es su testimonio y ella lo contaba, ese era su tema bandera. Y bueno, yo me despedí de ella, le di un abrazo, como nunca había escuchado a una persona tan emocionada, a mí se me nublaron los ojos, pero como por ver la alegría de ella al contarme de que había sido sana, milagrosamente, fue una intervención sobrenatural, y ella anda con su diagnóstico mostrándolo y dice, mira, tenía cáncer en el colon, tenía cáncer en mis senos, estaba ya prácticamente a quedar ciega y miren, acá está el diagnóstico y estoy sana y fue Jesucristo el que me sanó. Entonces ella vivió esa palabra y compartía de esa palabra. Entonces, como al inicio les vengo diciendo, la intervención divina que me rescató, ese es el título, y nos vamos a estar basando en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Este texto es también muy conocido, pero vamos a estar hablando qué relación tiene este texto también con el mismo testimonio que les estoy dando de la señora que se sentó a conversar conmigo y que Dios me permitió escuchar este testimonio. De hecho, estaba en construcción de este mensaje. Este texto inicia diciendo que Jesús calma la tormenta y inicia con el verso 35 diciendo, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, mire, Él se dirigió a sus discípulos. Si leemos el contexto, Jesús en ese momento estaba rodeado de mucha gente porque les estaba predicando y les estaba enseñando, pero en este texto se dirige a sus discípulos y les dice, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas les siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Entonces, lo que quiero resaltar de este versículo es que Jesús se está dirigiendo específicamente a un grupo de personas
que creían en él y que ya habían visto sus maravillas. Ya estos discípulos habían observado cómo había sanado el paralítico que metieron por el techo, había sanado personas de lepra, habían hecho liberaciones de endemoniados, o sea, ya ellos tenían un panorama de quién era Jesucristo. Leyendo comentarios bíblicos sobre esta tormenta, dicen los comentarios que es algo agrandado 1.000.000 de veces. O sea, el término de esa tormenta en griego significa algo agrandado 1.000.000 de veces. Por tanto, podemos entender la magnitud de aquella tormenta, la cual de manera súbita se había presentado con fuertes vientos y hacían que se levantaran olas gigantes que parecía que la barca se iba a hundir. En el Evangelio de Mateo señala que las olas cubrían la barca. Vamos imaginándonos ese cuadro. Sabemos que Jesús está en una barca con sus discípulos, que se levanta una tempestad y era tan grande, que según el Evangelio de Mateo, decía que la barca era cubierta por las olas. Marcos, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas agregan que parecía que la barca iba a ser hundida. Por eso Marcos en el capítulo 4, versículo 37, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Los 3 evangelios paralelos hablan de que esta tormenta era grandísima. Resulta que ya en el 38 Jesús estaba dormido, dice la lectura. Jesús estaba dormido en la parte superior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Bueno, ellos no lo leyeron. Ellos no lo dijeron así tan suave como lo estoy leyendo yo. Ellos gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Ellos estaban desesperados. Ustedes ya se podrán imaginar una tormenta en el mar. Es extremadamente miedosa. Resulta que estos discípulos eran experimentados en todo lo relacionado al mar y tenían gran miedo, o sea, la tormenta era feroz. En Mateo dice que los discípulos clamaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Ellos, me imagino, a gritos diciendo: Señor, levántese, que es que nos vamos a ahogar. El Evangelio de Marcos dice que ellos gritaban. Mire, vea, en Mateo dice que clamaron y en Marcos dice que gritaban. Y gritaban: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mientras que el Evangelio de Lucas dice que ellos decían: Maestro, maestro, mira, perecemos. Bueno, sea como sea, debió haber sido un sinfín de gritos clamando ayuda, al punto que le interrumpieron el sueño a Jesús. Para las personas, yo pienso que para las personas que en algún momento les ha tocado una tormenta en el mar, eso se desata en una cantidad de emociones. Uno piensa que la vida se va a perder, ¿cierto? Entonces, pero estos discípulos tenían experiencia en el mar, pero ellos tenían mucho susto. La escena de Jesús durmiendo plácidamente en la barca mientras sus discípulos se enfrentaban a una tormenta furiosa revela la conducta de falta de fe inherente en el ser humano. A pesar de haber sido testigos de los innumerables milagros, así como les dije anteriormente, realizados por Jesucristo, los discípulos se encontraban sumidos en el miedo y en la desesperación ante la inminente amenaza de ahogarse. En su desesperación clamaron a Jesús, acusándolo de no preocuparse por su destino. Este episodio muestra cómo la falta de fe pudo nublar la percepción y hacerlos dudar de la protección divina. Aunque Jesús estaba plenamente consciente de la tempestad, su tranquilidad y confianza en el poder y en el amor de Dios constata con la actitud de sus discípulos. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia conducta en momentos de adversidad, recordándonos que la falta de fe puede impedirnos reconocer la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. La señora a la que ahorita les estaba contando el testimonio, hace un poco les conté el testimonio,
esa tormenta que esa señora estaba viviendo era al límite. A medida que ella hablaba, yo me la imaginaba en una habitación o en un lugar solo, desgarrada, llorando para que Dios la sanara físicamente. Eso era para ella eso era una tormenta, ¿cierto? Porque ella había perdido el control. Algo muy similar a lo que estaban viviendo también los discípulos. Los discípulos eran experimentados en el mar, habían pescadores entre ellos, pero habían perdido el control en esta situación que estaban viviendo. Ya en el 39 viene y dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Resulta que si leemos el pasaje anterior a este texto, en la última enseñanza que Jesús les había dado a la multitud y a los discípulos antes de montar en la barca fue sobre la fe o el grano de mostaza. Y él les decía, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le pedirías a esta montaña que se trasladase y eso se trasladaría. Y esa fue la primera pregunta que les hizo Jesús. ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Puso a prueba esa enseñanza que les estuvo dando. Este texto nos muestra cómo Jesús, enfrentando una tormenta desatada en el mar, demostró su poder al reprender el viento y calmar las olas. Sin embargo, lo más importante que resalta este relato es la pregunta. Es la pregunta, porque tienen miedo. Si ellos ya habían visto liberar endemoniados, sanar paralíticos, todo tipo de enfermedades, y tenían miedo. Yo pienso que tenían miedo porque ellos pensaban que él no tendría el poder sobre el mar y sobre el viento, ¿cierto? Estas palabras de Jesús nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia respuesta frente a situaciones de miedo o desesperación. El miedo es una emoción natural que todos experimentamos en diferentes momentos de nuestra vida, pero Jesús nos insta a ir más allá y confiar en la fe. La fe en este contexto implica depositar nuestra confianza en Dios, creer en su poder y en su palabra, y en sus planes y en ese propósito que Él tiene para nosotros. Cuando confiamos en Dios, podemos enfrentar cualquier dificultad con valentía y paz, sabiendo que Él está a nuestro lado y Él tiene el control de todo. Es importante recordar que el miedo muchas veces nos paraliza, nos impide avanzar y nos hace dudar de nuestros propios recursos, pero la fe nos da la fuerza para superar los obstáculos y nos llena de esperanza, sabiendo que incluso en medio de la tormenta, Dios tiene el poder de calmarnos y llevarnos a la calma. En estos momentos de miedo debemos recordar la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Todavía tienen fe? Estas preguntas nos retan a fortalecer nuestra fe y a confiar en Dios y a no permitir que el miedo nos robe la paz y la confianza en su poder. Y quiero hacer como un paréntesis acá en este relato. ¿Cuántas veces estamos sufriendo circunstancias? Pueden ser de salud, pueden ser circunstancias en el área social, en el área laboral, en el área personal, en el área familiar, que hace que dudemos y que lleguemos a decir, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué le pasó pues a Dios? ¿Y dónde está mi fe? Y en realidad Dios sí me escucha, y empezamos a cuestionarnos en medio de esa tormenta que a veces no le vemos salida, y así como los discípulos que estaban despertando a Jesús, no para que Él calmara el viento y el mar, ellos estaban despertando a Jesús era para que les ayudara a sacar agua de la barca. Humanamente, o sea, estaban diciendo, necesitamos un hombre más para que nos ayude a sacar agua acá, o por lo menos le hagamos equilibrio a la barca y no nos vayamos a hundir. Ellos no esperaban que Él se levantara y calmara el viento y calmara el mar, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros en situaciones que tenemos no esperamos la respuesta de Dios, sino que esperamos como, ay Señor, ayúdame a tranquilizarme, ay Señor, ayúdame a ver algo que yo no veo, ¿cierto?
situaciones así como muy sencillas y que pueden también ser muy complejas para cada una de las que lo estamos viviendo. Este mensaje nos recuerda que la fe es un ancla que nos permite estar firmes, incluso en medio de esas tormentas más violentas. Confiemos en Dios y en su amor incondicional, sabiendo que Él está presente en cada situación de nuestra vida. No importa cuán grande sea nuestro miedo, la fe en Dios siempre será más grande, mucho más grande. Resulta que cuando, y sigue narrando el texto, dice que cuando Jesús se levanta y le dice al mar que se calle, que se quede quieto, y al viento que se calle, dice que en el verso 41 dice que los discípulos estaban completamente aterrados y se preguntaban, ¿quién es este hombre? Se miraban unos a otros y hasta el viento y las olas le obedecen. Resulta, yo les voy a decir un poquito el por qué de pronto ellos estaban tan aterrados. Resulta que en esa época todos los elementos tenían dioses diferentes. Y en ese tiempo el dios del mar se llamaba Poseidón o Neptuno, según la mitología griega o romana, pues respectivamente. Y el dios de los vientos, en la época de Jesucristo, bueno, habían varios dioses del viento. Uno se llamaba Nemoi, que personificaba los diferentes vientos, como el viento de Boreas, que era el viento del norte, el Euros, que era el del este, el Céfiro, que era el del oeste, el Noto, que era el del sur, y entre otros. Habían muchos dioses que los pescadores de esa época, pues, decían... el dios Poseidón está enojado, entonces veían que el mar estaba en su furor y entonces era porque Poseidón estaba enojado. Entonces cuando Jesús se levanta y calla al mar, los discípulos entendieron, está callando a Poseidón, tiene más poder que Poseidón. Cayó al viento, está callando a Nemoi, tiene más poder que a Nemoi. Entonces, claro, ellos estaban aterrados, este es un dios, es más grande que los dioses que nosotros conocemos. Entonces, por eso ellos estaban tan aterrados cuando él reprendió los vientos, cuando él reprendió esta situación que estaba sucediendo. Los discípulos quedaron paralizados por el miedo cuando presenciaron cómo Jesús calmaba esa violenta tempestad, con tan solo unas palabras. Sus mentes se llenaron de asombro y de confusión, como, bueno, ¿y este quién es? Realmente, y encuentro algo que es una palabra que el Espíritu Santo me da, realmente los discípulos estaban andando con Jesús, pero no conocían realmente quién era Jesús. ¿Sí? Entonces eso me parece a mí muy bonito, porque cuántas veces nosotros en medio de este ciclo de vida que tenemos hablamos de Jesucristo, vivimos con Jesucristo, pero realmente a veces no conocemos quién es Jesucristo y empezamos a conocerlo en esas situaciones difíciles. Ellos nunca habían visto este poder tan sobrenatural. El miedo se apoderó de ellos al darse en cuenta que estaban siguiendo a alguien que no solamente era un hombre ordinario, sino que era alguien que era capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza misma. En ese momento se plantearon una pregunta que resonaba en sus corazones. ¿Quién es verdaderamente este hombre? ¿Quién es realmente Jesucristo? El miedo a lo desconocido y a lo que no podían comprender se manifestaba en sus rostros mientras temblaban ante la grandeza y la majestuosidad que descubrían en Jesús. Para esas intervenciones divinas que nosotros a veces tenemos, así como Jesús rescató a los discípulos en aquella barca, para esas intervenciones divinas que tenemos a veces en medio de la enfermedad, en medio de un duelo, en medio de pérdidas, en medio de sinsabores, las mismas circunstancias que este mundo nos da, y a través de la fe, empezamos a mirar a Jesucristo, a mirar a Dios y a buscarlo. Viene la calma, pero después también nos atemorizamos cuando empezamos a ver esos resultados, porque a veces las respuestas de Dios no nos las esperamos nunca, ¿cierto? Entonces, Él nos sorprende. Hoy quiero que sepan que Dios puede intervenir en sus vidas
para rescatarlos. ¿Y de qué manera los puede rescatar? Vamos a mirar. La liberación del pecado y la culpa. Dios nos puede, Dios te puede. Dios nos puede, Dios te puede libertar del peso del pecado y la culpa, ofreciendo salvación y perdón. Jesús tiene todo el poder para sanar. Él desea traer sanidad a la vida de todos. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Él sana primero el espíritu al quitar el pecado de nuestro corazón. Él también tiene el poder para sanar el cuerpo, quitando el dolor y la enfermedad. Y todavía más, Jesús puede sanar el alma, los sentimientos heridos y esos pesares que a veces cargamos en lo más profundo de nuestra alma y que se llevan a veces por años. Él puede sanar todo eso. Y Él dice en su palabra, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, con quien tenemos redención y el perdón de pecados. También dice, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Él también puede liberarte del sufrimiento y de la aflicción. Jesucristo tiene el poder para librarte del sufrimiento y de la aflicción, ofreciéndote consuelo, esperanza en momentos difíciles. Y dice su palabra, por consiguiente, no hay otra condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en la carne. Ahora, ¿de qué más nos puede librar? Nos puede librar de la ignorancia y la oscuridad espiritual. Dios puede iluminarte, brindándote sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Y qué dice la palabra? Oíd ahora lo que decís. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. ¿Qué es vuestra vida? Sois un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Más bien decid, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. También nos puede librar de la muerte y darnos promesa de vida eterna. También dice su palabra, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, esto lo está diciendo Jesucristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Y el último, nos puede librar del miedo y de la ansiedad. Estas 5 frases, estos 5 ejes, es muy común en todo el ser humano, independientemente de la nacionalidad, independientemente de su raza, independientemente de donde se encuentre. Dios nos puede librar de todo esto, nos puede librar del miedo y la ansiedad, ofreciéndonos paz interior y confianza en el futuro. Y dice su palabra, y son unos textos muy hermosos, y dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrán sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces, a lo que yo quiero dar con esta enseñanza, que se ha titulado La intervención divina que me rescató, cada uno de los que estamos acá conectados, de alguna manera, Dios ha tocado sus vidas, sea en una tormenta, o quizás no haya sido en una tormenta, sino en alguna otra situación, pero de alguna manera le ha tocado el corazón.
Y ese toque, esa intervención que Dios ha hecho en cada uno de nosotros es el que hace que pensemos diferente, hablemos diferente, actuemos diferente y le demos la gloria y la honra y la alabanza a Él en medio de cualquier escenario donde nos encontremos. Porque no nos debemos de avergonzar por aquel que intervino en nuestras vidas y nos cambió y nos dio vida eterna. Primero, pues entra sanando nuestra alma, sanando nuestro cuerpo físico, si lo hallamos enfermo, pero lo más importante que Jesucristo vino a la tierra fue a dar esa vida eterna, porque esto acá continúa. Este es un paso, este es un peregrinar, y acá vinimos fue con un propósito, y el propósito es ¿cuál? Que esa intervención divina que Dios hizo en nosotros sea para ayudar y rescatar otras personas que también necesitan conocer de Jesucristo. Entonces, esta historia de la señora que me encuentro y que Dios me permite conocerle, y esta historia que fue algo real, que vivió Jesús con sus discípulos, pero para enseñarles que es a través de la fe, que es a través de esas intervenciones que Dios hace con nosotros, pequeñas, grandes, son las que nos sostienen en el camino hacia Él. Esta semana Dios me ha permitido tener un contraste de opiniones. Mientras me encontraba con una señora que le daba la gloria a Dios por la intervención que Dios hizo en su vida, encontraba también otra persona muy creyente y dudaba y estaba sumergida en un poco de situaciones terrenales que la abrumaban y opacaban las grandezas que Dios había hecho en el corazón de ella. Y ante esto, yo le decía, solamente de gracias, porque las personas que Dios empieza a formar o que Dios empieza a intervenirlas, pasan por desiertos, pasan por dificultades, y es allí donde Dios los forma. A los discípulos los empezó a formar, digo yo, en esta tormenta del mar, porque ahí iban a perder la vida. A otros personajes los formó en el desierto, a otros personajes los formó a través de situaciones muy difíciles, personales, familiares, sociales, y de eso sacó un fruto apacible, y de ahí se sacó esa conducta que llevaba o ese comportamiento que llevaba a la presencia de Dios. Hoy los animo a que hagamos un alto en el camino y miremos y observemos y hagamos una introspección de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué ha hecho Dios? Y terminaremos diciendo, bendito el desierto por el que pasé, bendita la enfermedad que me ayudó a mirar a Jesucristo y volverme a Él. Bendito el duelo, bendita el problema, bendito en la crisis que me volvió la vida, que me volvió el ser, que volvió el espíritu a removerme y a creer con más fuerza que Él es real. Entonces, a esto nos lleva el Señor Jesucristo, a esto nos lleva el Espíritu Santo, a esto nos lleva cada vez que pasamos alguna situación terrenal. Algo que siempre recalco en mis enseñanzas es, recordemos que en este mundo tendremos aflicciones, pero recordemos que Él dijo que siempre iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Les quiero dar las gracias primeramente a Dios por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes, de que ustedes abran sus corazones y que esta palabra haya llegado a sus corazones, y por fe lo creo, de que haya llegado a sus corazones. Él es el único, Jesucristo es el único que puede cambiar nuestra realidad. Son las intervenciones de Él la que nos puede cambiar, la que puede darle un curso diferente a la realidad que estemos viviendo. Que así como los discípulos pensaban de que iban a perecer en ese momento, nosotros, cuando tenemos a Jesucristo, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él es el que toma el rumbo de nuestras vidas y Él es el que calma a Poseidón, al demonio que haya que calmar, Él lo calma, al que haya que sacarlo, Él lo saca,
pero Él rescata a sus hijos y Él los levanta y los hace resplandecer cuando su ser se postra ante Él. Por eso la insistencia en estos grupos de oración, de reflexión es: no bajemos, no nos quitemos de la brecha, continuemos buscando de su presencia, así sea en medio de los silencios. Si no quieres orar, guarda el silencio. Si estás enojado de pronto con Dios por alguna situación que no entiendes, guarda silencio y preséntate delante de Él, que Él en su debido tiempo dará la respuesta. Gracias al Pastor Alonso Zúñiga por permitirnos estos espacios virtuales y podernos dirigir primeramente a ustedes que están conectados acá de manera presencial, pero a aquellas otras personas que a través de este audio, de este video, pues también van a estar escuchando palabra de Dios, palabra de vida eterna. Que Dios lo bendiga, Pastor Alonso.